Hola a todos. Soy el doctor Jesús Armando Félix Leiva del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Para mí es verdaderamente un honor estar con ustedes, especialmente para los médicos residentes, sustentantes, futuros oncólogos, en especial a los radiooncólogos, tocando un tema de relevancia como es el cáncer de próstata, un problema de salud pública. Donde los radiooncólogos junto con los urólogos y los oncólogos médicos como multidisciplina tenemos que estar a la vanguardia y seguir las tendencias actuales. Los objetivos de aprendizaje en este repaso van a ser revisar las guías de la NCCN por cada etapa de cáncer de próstata, revisar la evidencia que soporta estas guías, discutir qué se está realizando para cada etapa de la enfermedad y la información relevante hasta la actualidad. El formato, de acuerdo a las guías de la NCCN, es cuál es el estándar, qué dicen los datos actuales, qué tenemos que hacer respecto al manejo del cáncer de próstata. Iniciaremos con la enfermedad de muy bajo riesgo, la cual está catalogada como una etapa de acuerdo al TNM T1C, un grupo grado 1 con un Gleason score de 6 y con un antígeno prostático específico menor de 10 nanogramos por mililitro y uno o dos cilindros positivos y menos de 50% o igual o menor a 50% de cada cilindro positivo y una densidad de antígeno prostático igual o menor a 0.15 nanogramos por mililitro. Aquí es importante determinar que la expectancia de supervivencia es importante para determinar el manejo a seguir. Tenemos que agregar el 50% si ellos están en el cuartil superior de salud y restar el 50% si los pacientes están en el cuartil inferior de salud. ¿A qué edad un hombre saludable tiene una expectancia de vida de 20 años aproximadamente? Pues en una edad de 62 años. ¿A qué edad un hombre saludable tiene una expectancia de vida de 10 años? Pues se puede calcular que a los 77. Y la menor expectativa de vida cuando llega un paciente con cáncer de próstata y que se calcula que puede ser de 5 años es aquel paciente que en promedio tiene 87 años. De acuerdo a las guías de la NCCN del 2020, a los pacientes de muy bajo riesgo se les puede hacer vigilancia activa. Esto es a través de vigilancia clínica y antígeno prostático específico, pero de acuerdo a la expectativa de vida, como está marcado aquí, de mayor a 20 años de edad, de 10 a 20 años o menos de 10, considerar cualquiera de las estrategias como serían vigilancia activa, radiación externa, prostatectomía radical, de 10 a 20 años la vigilancia activa con la posibilidad de hacer una resonancia magnética multiparamétrica y de acuerdo a los resultados tomar una biopsia para determinar el manejo a seguir, el antígeno prostático específico cada 6 meses, una examinación dígito-rectal cada año y repetir la biopsia prostática en caso necesario, a menos de que esté indicado cada año. Y bueno, no repetir la resonancia magnética multiparamétrica a menos de un año, a menos de que clínicamente esté indicado, y aquellos pacientes con cáncer de próstata de muy bajo riesgo, con una expectativa menor a 10 años, observación. ¿Qué hacer para los pacientes de muy bajo riesgo entonces? Se recomienda vigilancia activa para la mayoría de los pacientes, pacientes jóvenes, ejemplo, menores de 62 años, como ya mencioné, realizar una resonancia magnética para evaluar la enfermedad de mayor grado y o la adición de pruebas genómicas para hombres muy jóvenes como medida de seguridad extra. Como ya sabemos, la biopsia por Decipher, la prueba de Oncotype o Prolaris, nos darán la posibilidad de tratar a pacientes jóvenes y rara vez se recomienda tratar a estos pacientes de muy bajo riesgo, excepto a menos que la resonancia o la genómica sean positivas. En cuanto a la enfermedad de bajo riesgo, ya vimos la de muy bajo riesgo, ahora nos vamos a la de bajo riesgo, de acuerdo a la TNM, un T1C, T2A, un grupo grado 1 de Gleason score de 6 y un antígeno prostático específico menor de 10. Recordar que un paciente de 77 años de edad tiene 10 años de expectancia de supervivencia.
y como está ya descrito aquí en las guías de la NCCN a pacientes de bajo riesgo, de acuerdo a la expectativa de vida mayor a 10 años, hacer una vigilancia activa, considerar los mismos parámetros de resonancia magnética multiparamétrica y o biopsia prostática y o análisis tumoral molecular, el antígeno prostático específico cada 6 meses, un examen dígito rectal cada año y en caso necesario realizar una biopsia prostática y repetir la resonancia multiparamétrica cada año. Pero existe la opción en este caso ya de optar cuando los pacientes tienen una expectativa mayor de 10 años, decisión consensuada entre el médico y el paciente a que reciba radioterapia externa o que sea candidato a braquiterapia como monoterapia. Y de la misma manera que sea candidato a prostatectomía radical, de acuerdo a eso, bueno, el paciente va a decidir si se opera o se va a radiación en cualquiera de sus modalidades. Y a pacientes menores de 10 años, igualmente considerar observación, menores de 10 años de expectativa de supervivencia. En cuanto a cáncer de próstata de bajo riesgo, como ya vimos, hay muchas opciones. La vigilancia activa, la prostatectomía radical, la radioterapia externa sola, sin bloqueo androgénico total, con los diferentes esquemas que existen en la actualidad, que es el curso estándar, el grupo de hipofraccionamiento moderado y el grupo de SBRT o de hipofraccionamiento extremo. De la misma manera existe la opción de dar braquiterapia como única modalidad de tratamiento, ya sea con baja tasa de dosis o con alta tasa de dosis. Ahora, en cuanto a los resultados, en cuanto a calidad de vida, entre las diferentes modalidades de tratamiento, cirugía versus radioterapia más bloqueo androgénico total, vemos que la función eréctil, pues en qué modalidad va a ser mejor o en qué modalidad va a haber mejores resultados con radioterapia. De la misma manera, incontinencia, la radiación brinda resultados más favorables en cuanto a esta situación de toxicidad. El síndrome urinario obstructivo, al igual que los problemas rectales, son más comunes en aquellos pacientes que se someten a cirugía. Y vemos que la vigilancia activa, como ya lo mencioné, en pacientes de bajo riesgo, comparada con la prostatectomía radical y la radioterapia, cada vez va en mayor ascenso. Hay mayores pacientes diagnosticados como bajo riesgo que pueden quedarse con vigilancia activa. Entonces, ¿qué hacer para pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo? La vigilancia activa para la mayoría de los pacientes y adicionar, como ya mencioné, la realización de una resonancia magnética para evaluar enfermedad de mayor grado, al igual que las pruebas genómicas que ya mencioné, como la biopsia por Decipher, la prueba de Oncotype y la prueba Prolaris, para nosotros determinar si es o no candidato. De la misma manera, considerar prostatectomía radical o braquiterapia con baja tasa de dosis, hipofraccionamiento moderado, hipofraccionamiento extremo, para aquellos pacientes que no requieran o que no deseen braquiterapia o prostatectomía radical, y la posibilidad de hacer radioterapia de intensidad modulada con fraccionamiento convencional de 40 a 44 fracciones para pacientes de bajo grado. En relación al hipofraccionamiento para cáncer de próstata localizado y de acuerdo a la evidencia clínica de ASTRO, ASCO y la Asociación Americana de Urología, pues podemos considerar que hay indicaciones y fraccionamiento de dosis para los pacientes que se someten a radioterapia hipofraccionada. Aquí existe, aquí en esta tabla se muestran los resultados de los diferentes estudios como el CHIP, el PROFIT, en donde hay resultados favorables con un número importante de pacientes, comparando el esquema convencional de 74 Grays con fracciones de 2 Grays cada uno versus 6,000 con fracciones de 3 Grays versus 5,700 con fracciones de 3 Grays. Y vemos, bueno, que finalmente los resultados y el seguimiento y en cuanto al control de la enfermedad, el hipofraccionamiento moderado no es inferior
al normofraccionado, de tal manera que los estudios, como están también en esta tabla de la RTOG, el 0415 y el HiPro, también nos demuestran que no hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al control de la enfermedad. Otros estudios también como del Fox Chase, el MD Anderson y un estudio italiano no demuestran ninguna diferencia en cuanto al control del cáncer con hipofraccionamiento moderado versus fraccionamiento estándar. En algunos pacientes se utilizó bloqueo androgénico total, en otros no. De tal manera que a 5 años para la mayoría de los ensayos que ya mencioné, y considerando una expectativa de vida de 65 años en Estados Unidos, bueno, se considera que el hipofraccionamiento moderado brinda los mismos resultados que el fraccionamiento convencional. De tal manera que, pues de acuerdo a los estudios que ya mencioné, la estratificación de riesgo en este caso fue básicamente para pacientes con cáncer de próstata de riesgo intermedio. Hubo pacientes de alto riesgo que también se beneficiaron, fueron más de 1,200, y vemos que los volúmenes que se trataron, pues la mayoría de los casos incluyó solamente la próstata más la porción proximal de las vesículas seminales, y solamente el del Fox Chest incluyó los ganglios linfáticos, pélvicos, seguramente en pacientes de alto riesgo. De tal manera que las recomendaciones, de acuerdo a la estratificación, podemos decir que en la primera pregunta sería, en pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo, quienes declinan a una vigilancia activa y reciben radioterapia externa a la próstata con o sin radiación a las vesículas seminales, ya debe de ofrecerse el hipofraccionamiento moderado como una opción. La recomendación es fuerte, la calidad de la evidencia es alta y hay un consenso al 100%. La siguiente pregunta sería que en pacientes con cáncer de próstata de riesgo intermedio que reciben radioterapia externa con o sin radiación a las vesículas seminales, ¿debe o no ofrecerse el hipofraccionamiento moderado? Estoy hablando de riesgo intermedio. Igual la evidencia es fuerte, la calidad de la evidencia es muy alta y ahí hay un consenso del 100%. En cuanto al impacto de la estratificación por grupos, en pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo que reciben radioterapia a la próstata, pero no se incluye en los ganglios pélvicos, aquí hay un poquito menos de consenso, pero también consideran que el hipofraccionamiento moderado debe ser ofrecido con una recomendación fuerte, en una calidad de la evidencia alta y un consenso del 94%. La decisión de radiar de forma electiva los ganglios pélvicos en los pacientes de alto riesgo, pues va más allá de estas líneas, de estas guías, y puede ser o no decisión del radiooncólogo o del grupo clínico que estemos hablando. En general, los resultados en cuanto a toxicidad del hipofraccionamiento moderado son ligeramente mayores en relación al al fraccionamiento convencional, de tal manera, me refiero a la toxicidad gastrointestinal, a la geniturinaria es la misma, hipofraccionamiento versus convencional. De ahí la necesidad de que en cáncer de próstata, en donde se está haciendo hipofraccionamiento moderado, se utilice radioterapia guiada por imagen para disminuir este riesgo de toxicidad gastrointestinal y geniturinaria. De acuerdo a la dosis biológica más alta, bueno, vemos que, pues en general, a mayor dosis por fracción, pues hay mayor posibilidad de generar toxicidad. Dosis de 2,5 a 3,4 podrían incrementar ligeramente la toxicidad geniturinaria y gastrointestinal. Ahora, en relación a la calidad de vida, este pequeño incremento de la toxicidad gastrointestinal con fraccionamiento moderado, entonces podemos decir si el hipofraccionamiento moderado tiene un riesgo similar de toxicidad gastrointestinal tardía y geniturinaria tardía y aguda comparada con la radioterapia externa convencional,
Entonces, podríamos decir que los médicos deberán discutir el límite de seguimiento de más de 5 años respecto a los estudios que evalúan de hipofraccionamiento moderado. Es decir, darle seguimiento a los estudios en curso, una recomendación fuerte, una calidad de evidencia alta y un consenso al 100%. De tal manera que la evidencia soporta el uso de 60 grays en fracciones de 3 grays en un lapso de 4 semanas, usando dos diferentes esquemas ya evaluados en todos los grupos de riesgo, tanto riesgo bajo, riesgo intermedio desfavorable o alto riesgo. Evaluados también con o no la adición de bloqueo androgénico total, y el grupo que evaluó en general estos esquemas recomienda el esquema de 70 grays con fracciones de 2.5 en un lapso de 5.6 semanas. El régimen de HiPro de hipofraccionamiento no fue elegido dentro del grupo de discusión. El esquema era de 64.6 grays en fracciones de 3.4, prescrito en 3 días a la semana sobre un lapso de 6.4, y fue asociada con mayor toxicidad, toxicidad geniturinaria, grado 3 o mayor. En conclusión, el consenso respecto al hipofraccionamiento moderado se considera que es óptimo para pacientes de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de alto riesgo, 60 grays en 20 fracciones o 70 grays en 28, el esquema de CHIP Profit o el RTOG 0415 tiene la mayoría de los datos. El seguimiento hasta el momento es corto a 5 años. Deberá ser mucho más importante darle seguimiento para evaluar la toxicidad, y la mayoría de los autores están de acuerdo que dar hipofraccionamiento moderado. Algunos dicen que en alto riesgo podría ser un poquito arriesgado utilizar hipofraccionamiento moderado. En el grupo CHIP solamente se incluyeron 12 pacientes de alto riesgo y el 6% tenían un Gleason de 8 a 10. De tal manera que el hipofraccionamiento moderado, como ya lo mencioné, no es inferior en relación al hipofraccionamiento estándar y tiene un poquito más de toxicidad gastrointestinal y geniturinario, como lo está ilustrando esta gráfica en los estudios más importantes de la RTOG, el protocolo Profit y el CHIP. En relación al hipofraccionamiento extremo, a la SBRT, bueno, pues veremos las indicaciones y el fraccionamiento para radioterapia ultra hipofraccionada. Vemos que existen ya diferentes esquemas en fase 2 con seguimientos de más de 4 años, en donde se evaluó la supervivencia libre de falla bioquímica, la disfunción eréctil. Se evaluó también la dosis equivalente a 2 grays, el EQ de 2, el número de fracciones, la morbilidad gastrointestinal geniturinaria y también el grupo intermedio, como lo estamos viendo en esta gráfica. Y bueno, aquí en este grupo del HiPo-RT cáncer de próstata fueron 1,200 pacientes de riesgo intermedio, los cuales fueron divididos en dos grupos de 42.7 grays en 7 fracciones y el de 78 grays en 39 fracciones. Y bueno, se vio los resultados en cuanto a toxicidad, realmente siendo no estadísticamente significativos en ambos grupos, tanto para toxicidad aguda como gastrointestinal. Entonces existen ya ensayos que comparan la SBRT contra el fraccionamiento convencional, como es este estudio sueco que incluyó 1,200 pacientes, en donde se vio que el hipofraccionamiento extremo para pacientes de riesgo intermedio y alto riesgo sin agregar bloqueo androgénico total podría ser una opción. 78 comparado con 78 grays en 2 fracciones contra 42.7 en 6.1 en el grupo hipofraccionado. Se encontró una supervivencia libre de falla bioquímica similar, igual toxicidad gastrointestinal y urinaria similar en ambos grupos, tanto en el grupo de estándar como en el grupo de SBRT.
También tenemos el estudio de PACE-B, el estudio inglés, donde se incluyeron 1,700 pacientes de bajo riesgo y de riesgo intermedio, comparando hipofraccionamiento extremo contra convencional. 78 Grays en fracciones de 2 Grays versus 36-25 en 5. Y de la misma manera se obtuvieron las mismas tasas de toxicidad gastrointestinal como genitourinaria. De tal manera que en pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo, quienes declinan vigilancia activa y quienes eligen tratamiento con radiación externa, el ultrahipofraccionamiento puede ser ofrecido como una alternativa al fraccionamiento convencional. La evidencia de recomendación es condicional, o sea, la fuerza de la recomendación está condicionada, la calidad de la evidencia es moderada aún y hay un consenso del 88%. En pacientes con cáncer de próstata de riesgo intermedio, quienes reciben radioterapia externa, también el ultrahipofraccionamiento puede ser ofrecido como una alternativa al fraccionamiento convencional. Y bueno, el grupo en estudio concluyó que estos pacientes pueden ser parte de un ensayo clínico o multiinstitucional. La recomendación es condicionada y la calidad de la evidencia es baja, con un consenso del 94%. En pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo, en los que reciben radioterapia externa, hay actualmente una evidencia insuficiente para sugerir que el ultrahipofraccionamiento fuera de un ensayo clínico o un registro multiinstitucional pueda ser recomendado. De tal manera que la recomendación es condicionada, la calidad de la evidencia es muy baja y el consenso es del 94%. En cuanto a la elegibilidad de los pacientes que van a ser sometidos a SBRT, en general se recomiendan pacientes o volúmenes prostáticos menores a 100 cc que no tengan alteraciones como tipo hemorrágico, que estén aptos para estar bajo este tratamiento y que no tengan algunas restricciones como serían resección transuretral mayor a 6 meses, también considerar el IPSS casi como la categoría de riesgo. Entonces, 5 fracciones de ultra hipofraccionamiento con fracciones de 36-25 en 5, no se sugieren pacientes fuera de un protocolo, considerando también la posibilidad de toxicidad. La recomendación es condicional, la calidad de la evidencia es moderada, el consenso al 100%. De tal manera que el esquema de 5 fracciones diarias no es sugerido debido al riesgo potencial de toxicidad rectal y urinaria, con una evidencia de recomendación condicional, calidad de la evidencia muy baja y un consenso del 100%. Aunque sabemos que ya los esquemas de hipofraccionamiento extremo se están llevando a cabo de manera secuencial, con el esquema más habitual de 36-25 en 5, vemos que hay otros esquemas como el de 42.7 en 7, pero bueno, en general, bajo un protocolo bien establecido, sí se puede usar ya el esquema de SBRT para pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo y riesgo intermedio favorable. Y aquí tenemos los constraints a los cuales nos tenemos que apegar. El uso también de márgenes y volúmenes para hipofraccionamiento extremo es evidente que hay una recomendación muy fuerte el utilizar una técnica de alta precisión y de alta exactitud con un consenso del 100%. Los volúmenes que se recomiendan es incluir la próstata y la posibilidad de incluir o no vesículas seminales, dando un margen generalmente de 5 milímetros en todos los márgenes, excepto posterior, 3 milímetros para ultra hipofraccionamiento. Vienen los esquemas para moderado y para ultra en relación a los márgenes que se deben de dar. De tal manera que las recomendaciones para el hipofraccionamiento en la actualidad se considera que es una opción favorable para bajo riesgo, que es una opción favorable para riesgo intermedio, pero que no es una opción favorable para los pacientes de alto riesgo fuera de un ensayo clínico, que el volumen prostático debe ser menor a 100 cc. Y bueno, pues en general
Nosotros damos tratamiento secuencial, hay otros grupos que tratan one another day, un día sí, un día no, y no pasar más de 36-25 en 5 y utilizar márgenes de 5 milímetros, excepto en el posterior, y como se enfatiza aquí, utilizar imagen guiada. En cuanto al manejo de pacientes con cáncer de próstata de riesgo intermedio, sabemos que, bueno, el dividirlos en riesgo intermedio favorable y desfavorable es muy importante, dado que pues, el periodo libre de falla bioquímica y la posibilidad de metástasis a distancia difieren entre un grupo y el otro. Aquí podemos utilizar, bueno, dependiendo de la expectativa de vida, vigilancia activa, radioterapia externa, braquiterapia sola, cirugía, y en aquellos pacientes con expectativa de vida de menores de 10 años, observación e incluso radiación. Es importante, como ya mencioné, la división entre riesgo intermedio favorable y desfavorable. El riesgo desfavorable se trata como un alto riesgo. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a tratar a los pacientes de riesgo intermedio favorables? Solamente en casos muy seleccionados, vigilancia activa, se puede hacer prostatectomía radical, radioterapia externa con el fraccionamiento estándar, hipofraccionamiento moderado o SBRT, o también dar braquiterapia como monoterapia en bajo riesgo, baja tasa de dosis y o alta tasa de dosis. En relación a la experiencia, sabemos que hay diferentes estudios. Aquí tenemos uno, el de COSET, el más representativo, en donde vemos que los resultados en cuanto a periodo libre de falla bioquímica son muy altos. Entonces, la radiación externa en un paciente con cáncer de próstata de bajo riesgo no es recomendado. Realmente no se requiere un BUS con braquiterapia en pacientes con riesgo intermedio favorable. Y como monoterapia sí se puede hacer en pacientes con bajo riesgo, riesgo intermedio favorable. Como lo vemos en esta gráfica, los diferentes resultados en relación al tratamiento con monoterapia en pacientes de riesgo intermedio favorable, en general son bastante buenos en cuanto al periodo libre de falla bioquímica. Entonces, ¿qué hacer para un paciente de riesgo intermedio favorable? Tratarlos a menos de que tengan una expectancia de vida corta. La resonancia magnética podría ayudarnos a tomar la decisión de dar un no bloqueo androgénico total. Puede hacerse prostatectomía radical versus braquiterapia o hipofraccionamiento moderado. ¿Cómo tratar a un paciente con riesgo intermedio desfavorable? De la misma manera, considerar la expectativa de vida menor o mayor a 10 años. Se recomienda o no hacer prostatectomía radical con disección ganglionar. Es un tema muy controvertido. Nos inclinamos a la mayoría de los casos dar radiación externa con un esquema corto de 4 a 6 meses, o dar radiación externa con un BUS con braquiterapia y observación si el paciente no tiene una expectativa de vida mayor a 10 años o sus condiciones no son buenas. Ahora, en general, las guías recomiendan utilizar en cáncer de próstata de riesgo intermedio un curso corto de bloqueo androgénico total, prostatectomía radical, radiación externa, más braquiterapia como una opción de BUS en este grupo de pacientes. Y vemos cómo se mejora el periodo libre de falla bioquímica de manera significativa en los pacientes que reciben bloqueo androgénico total por un esquema de 6 meses. Igual vemos aquí el esquema de amico en pacientes con riesgo intermedio desfavorable y alto riesgo. El beneficio que existe de la adición de 6 meses de bloqueo androgénico total de esta, aquí también vemos esta gráfica. Entonces, la pregunta es, en pacientes con cáncer de próstata de riesgo intermedio, de la adición de un esquema corto de bloqueo androgénico total, ¿es necesario? Bueno, pues existen estudios en curso respecto a esto, pero la mayoría de los estudios se inclinan que en pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo y riesgo intermedio, un esquema corto de bloqueo androgénico puede ser favorable, como el estudio GETUC-14 que confirma la necesidad de la adición de bloqueo androgénico total en pacientes con riesgo intermedio y riesgo alto. El BUS con braquiterapia también se ha estudiado, como lo vemos en este estudio de la CENT-RT, en donde
pues definitivamente hay un beneficio en dar el bus con braquiterapia, como lo vemos aquí, en relación al periodo libre de falla bioquímica, dando una diferencia estadísticamente significativa. De tal manera que los grupos que más se favorecen con el bus con braquiterapia serían los de alto riesgo y los de riesgo intermedio desfavorable. Entonces, son resultados respecto a la consideración de dar bus con braquiterapia en los pacientes con braquiterapia, especialmente en pacientes jóvenes, saludables, con cáncer de próstata de riesgo intermedio desfavorable y de alto riesgo. Entonces, ¿qué podemos hacer para un cáncer de próstata de riesgo intermedio desfavorable? Hipofraccionamiento moderado, más 4 a 6 meses de bloqueo o radioterapia convencional en una primera fase de 50.4 Grays en 28 fracciones, bloqueo androgénico total 4 a 6 meses y un bus con braquiterapia o con SBRT o con radiación externa. Y en pacientes con alto riesgo, pues también existen opciones dependiendo de la expectativa de vida, pacientes mayores de 5 años o menos de 5 años, radiación externa, más bloqueo androgénico total. Aquí el lapso de bloqueo ya cambia, es de 1.5 a 3 años como categoría 1, el bus con braquiterapia o prostatectomía radical, más disección ganglionar que está en debate, y en pacientes en malas condiciones o que estén asintomáticos o con una expectativa de vida menor a 5 años, observación, bloqueo androgénico total o radiación externa. De tal manera que el adicionar bloqueo androgénico total en los pacientes de alto riesgo de 1.5 a 3 años es favorable. Al mismo tiempo, el bus con braquiterapia, que aquí en México, bueno, no se hace de manera rutinaria, es una recomendación global. Aquí hacemos el bus con teleterapia o poder hacer algún protocolo con SBRT. De tal manera que, bueno, pues si tenemos un cáncer de próstata localizado, es muy importante la estratificación en bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo para tomar en cuenta las decisiones en relación a las diferentes opciones, la utilización de bloqueo androgénico total y riesgo intermedio de 4 a 6 meses, de 28 a 36 en alto riesgo, localmente avanzado, y en pacientes con ganglios positivos se dice que por un lapso de 2 a 3 años o de por vida. Entonces, las recomendaciones es la utilización de bloqueo androgénico total para los pacientes de alto riesgo, aquellos que tengan cáncer de próstata localmente avanzados. Y bueno, pues para concluir, ¿qué hacer con los pacientes de alto riesgo? 2 años de bloqueo androgénico total más radioterapia con intensidad modulada, más bus con braquiterapia, con teleterapia, 2 años de bloqueo androgénico total. Y si no tenemos braquiterapia, llegar mínimo a los 79.2 Grays en total y no utilizar hipofraccionamiento ni SBRT para este grupo de riesgo y la prostatectomía radical como una opción también debatible. Bueno, con esto concluyo respecto al repaso de cáncer de próstata. Es un tema bastante extenso, pero quise ser pues enfático a los grupos de riesgo y más importantes. Sabemos que hay otros aspectos de enfermedad oligometastásica, radioterapia adyuvante, etcétera, ganglios positivos, pero en fin, yo creo que este repaso es suficiente para tener una visión concreta de lo que se debe hacer de forma definitiva con los pacientes con cáncer de próstata. Muchas gracias y agradezco su atención.